Extractos de Historia de la Revolución Francesa, de Pedro Kropotkin, capítulo 3, La acción. También el pueblo había sufrido en cierta medida la influencia de la filosofía del siglo. Por 1000 canales indirectos se habían filtrado los grandes principios de libertad y de emancipación hasta los suburbios de las grandes ciudades, desapareciendo el respeto a la monarquía y a la aristocracia. Las ideas igualitarias penetraban en los medios más oscuros, resplandores de rebeldía iluminaron las inteligencias, y la esperanza de un cambio próximo hacía latir con frecuencia los corazones más humildes. Dos ideas fundamentales, la de igualdad de todos los ciudadanos en su derecho a la tierra y la que conocemos hoy con el nombre de comunismo, encontraban ardientes partidarios entre los enciclopedistas, lo mismo que entre los escritores más populares de la época. Es muy natural que, hallándose entonces la industria en pañales y siendo entonces la tierra y no la fábrica apenas constituida el capital por excelencia, el instrumento principal de explotación del trabajo humano, el pensamiento de los filósofos y después el de los revolucionarios del siglo XVIII, se dirigiera hacia la posesión en común de la tierra. Por desgracia, esas aspiraciones comunistas no tomaron una forma clara y concreta en los pensadores que querían la felicidad del pueblo. Mientras que en la burguesía instruida las ideas de emancipación se traducían por un programa completo de organización política y económica, no se presentaban al pueblo más que bajo la forma de vagas aspiraciones las ideas de emancipación y de reorganización económicas. Parece como si se hubieran dicho: ¿para qué decir al pueblo cómo se organizará después? Enfriaría su energía revolucionaria. Esa falta de claridad en las concepciones del pueblo sobre lo que podía esperar de la revolución marcó su huella en todo el movimiento. En tanto que la burguesía marchaba con paso firme y decidido a la constitución de su poder político en un estado que trataba de moldear conforme con sus intenciones, el pueblo vacilaba. Pero las ideas del pueblo eran muy claras respecto de ciertas relaciones. Ante todo, el odio del pobre contra la aristocracia ociosa, holgazana, perversa que le dominaba, cuando la miseria negra reinaba en los campos y en los sombríos callejones de las grandes ciudades. Después el odio al clero, que pertenecía por sus simpatías más a la aristocracia que al pueblo, a quien debía la vida. El odio a todas las instituciones del antiguo régimen, que hacían la pobreza mucho más pesada, puesto que negaban al pobre los derechos humanos. El odio al régimen feudal y a sus tributos, que reducían al labrador a un estado de servidumbre respecto del propietario territorial, cuando la servidumbre personal había sido abolida. Y por último, la desesperación del campesino, cuando en aquellos años de escasez veía la tierra inculta en poder del señor o sirviendo de recreo a los nobles, mientras el hambre reinaba en las villas y en las aldeas. Y esa necesidad de tierra contra el señor que le impedía el acceso a ella suscitaron el espíritu de rebeldía desde 1788. Y ese mismo odio y esa misma necesidad, con la esperanza de lograr buen éxito, sostuvieron durante los años 1789 a 1793 las incesantes rebeldías de los campesinos que permitieron a la burguesía derribar el antiguo régimen y organizar su poder bajo un régimen nuevo, el del gobierno representativo. Sin esas rebeliones, la burguesía hubiera fracasado.